Bueno, muchachos, este video es para aquellos que no entendieron cómo sacar el grupo y el periodo sin mirar la tabla periódica. Em, bueno, tenemos las siguientes reglas que son las importantes, que de hecho les alcancé a explicar en clase antes de que saliéramos de cuarentena, algunas reglas de estas. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La configuración electrónica según el diagrama de Müller. La último subnivel es el que me va a decir a mí cómo sacar el grupo. Recordemos que el grupo, ¿cómo es? Acá tengo una tabla periódica. El grupo son aquellos que van de forma vertical, ¿listo? Y el periodo es el que va de forma horizontal. Me di cuenta en algunos talleres que muchos miraron la tabla periódica, lo sé porque algunas tablas periódicas como la blanca tiene los grupos 1, 2, 3, 4, pero eso ya no se usa así. Es decir, de hecho nunca se debió usar así, son 18 grupos, pero los grupos realmente van con números romanos y una letra. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, voy a hacer la configuración electrónica y tengo en cuenta las siguientes reglas. Si termina en S1, esa configuración electrónica, el grupo es 1A. Si termina en S2, el grupo es 2A. Pero si termina en P, esa configuración electrónica, yo lo que voy a hacer es sumar los numeritos pequeños que tengan S y P del mismo nivel. Ya vamos a ver un ejemplo de ese. Si la configuración electrónica termina en D, si terminan D1, el grupo es 3B. Si terminan D2, el grupo es 4B. Si terminan D3, el grupo es 5B. Si es D4, 6B. Si es D5, 7B. Si es D6, 8B. Si es D7, también 8B. Y D8, también 8B. Estos tres son el mismo grupo. ¿Por qué? Porque esos elementos tienen las mismas características y se decidió dejar en el mismo grupo. Ellos tienen el mismo grupo, 8B. Si terminan en D9 es 1B, si terminan de 10 es 2B. Si terminan F, estos elementos ya pertenecen a las tierras raras, es decir, a los lantánidos y los actínidos, es decir, los que hablábamos en clase que estaban abajo de la tabla periódica todos desparchados. Sí. Muestro las diapositivas que había yo dejado en el material, por si las quieren volver a ver. Si termina en F1, pertenece a la primera línea. ¿Listo? Si termina en F2 a la segunda, F3 a la tercera y así sucesivamente. Entonces, ellos pertenecen a ese grupo. Es decir, si terminan F1, pertenecen al grupo 1A, F2 al grupo 2A y así sucesivamente con todos, hasta los que terminan en F14. Bueno, y vamos a recordar que el periodo es el número grande de la configuración electrónica, el último, es decir, el número de niveles de energía que va a tener ese átomo. Voy a hacer un ejemplo para hacerme entender. Voy a hacer el del azufre. El azufre. Azufre es número atómico 16. 16. ¿Listo? Primero, ¿qué hago? La configuración electrónica para saber, ¿listo? Entonces, la configuración electrónica del azufre sería ¿listo? Para sacar el grupo y el periodo, ¿yo qué hago? Pilas, miro el último parte o la última parte que yo escribí, termina en letra P. Quiere decir que esta es la regla de cuando terminan en S, esta es la regla de cuando terminan en P, esta es la regla de cuando terminan en D y esta es la regla de cuando terminan en F. En este caso, ¿terminó en qué? En P. Quiere decir que voy a utilizar esta regla. ¿Qué dice? Se suman el S y el P del mismo nivel. Del mismo nivel, ¿qué quiere decir? El número grande. ¿Cuál es el número grande que pertenece a la última parte que yo escribí? El número grande es el 3. Como es el 3, entonces tiene la letra P. Ya sé que tengo que seguir esa regla de sumar S y P si tienen el mismo número grande. Voy a mirar si alguien más tiene el número grande. Este.
Los dos tienen el mismo número grande. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar los numeritos del S y del P. Es decir, 2 más 4, 6. El grupo, entonces, cuando terminan en P siempre va a ser la letra A. En S es la letra A. Cuando terminan en P también es la letra A. En D es B y en F pues ya les expliqué que era, depende de dónde quede. Entonces, el grupo sería el 6A. Y el periodo, dice acá que el periodo es el número grande. ¿Cuál número grande es el último? El número más grande de toda la configuración electrónica es el 3. Entonces el periodo será el periodo 3. Y si yo miro la tabla periódica, efectivamente el azufre pertenece al grupo 6A, periodo 3. ¿Listo? Ese fue un ejemplo. Vamos a ver otro. Hagamos el de la plata que lo tenían en el taller. Entonces, la plata es número atómico 47. ¿Listo? Entonces voy a hacer la configuración electrónica, que es un poquito larga. Bueno. Listo. Esta sería la configuración electrónica de la plata. Importante, siempre fijarme entonces en la última parte que yo hice. La última parte que yo hice es 4 de 9. La regla me dice, esta es la regla de la D. Si terminan de 9, el grupo es 1B. Listo, voy a sacar el periodo. El periodo dice que es el número más grande. De toda mi configuración electrónica, el número más grande es el 5. Sí, yo escribí de últimas el 4, pero en este caso el más grande es el 5. Quiere decir que el periodo es el número 5. Y si yo miro la tabla periódica, efectivamente la plata está ubicado en el periodo 5, grupo 1B. ¿Listo? Los grupos no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, realmente eso no se utiliza. Estos son los verdaderos grupos de la tabla periódica de cada elemento. ¿Listo? Ahora, esta es la forma en cómo podemos sacar el grupo y el periodo sin mirar la tabla periódica. Que la idea es pues que ustedes lo hagan a conciencia, ya que cuando volvamos de clase pues haremos una evaluación sin tabla periódica, entonces es importante que entiendan el tema.